Muy buen día a toda la comunidad, digamos, que se ha vinculado a este seminario en vivo. Un gusto compartirlos con el tema que ahora vamos a desarrollar. Les pido, por favor, que tomen un minuto, si les parece, para que lean algunas recomendaciones donde todos vamos aprendiendo a manejarnos mejor en este mundo virtual. Así que se los dejo ahí proyectado, un minuto y ya retomo el contacto con todo el auditorio. Bueno, muy buen día a toda esta comunidad que se ha vinculado a nuestro seminario en vivo. Bueno, a ver, voy a hacer primero una introducción y después les voy a dejar como ya en forma de formato de diapositivas una metodología que pueda ayudar. A ver, permítanme reflexionar con ustedes sobre este tema. ¿Cuál es el tema? Empresas y sindicatos en Argentina. A ver, en esto, desde una larga experiencia que tenemos en el IAE, trabajando desde el Centro Consensus, junto con mi equipo, con el colega Alejandro Samprile, que ha trabajado mucho estos temas conmigo, Sebastián Balcells, también asistente del centro. Yo diría, hay un tema que es muy claro. El prejuicio, y a veces muy fundamentado, es enorme hacia los sindicatos, enorme. De hecho, cuando con mis colegas iniciamos una clase en el IAE o un seminario y les preguntamos a los empresarios opinión sobre el sindicato, no suelen ser las mejores, no son muy felices. Y a veces lo digo con mucho fundamento. Desde el Centro Consensus hemos tratado de trabajar todos estos años un modelo alternativo. Un modelo alternativo que no sea impuesto, que sea un traje a la medida de cada realidad, cada sector, pero que ofrezca una alternativa distinta a la relación antagónica, clásica, amigo-enemigo, dicotómica, podríamos decir, con los sindicatos. Y hemos tratado de ver si es posible pasar de una discusión salarial, prejuiciosa, ideológica, a una agenda a largo plazo. O sea, lo central del mensaje de hoy sería cómo poder, aprovechando, y perdón el término, me da hasta, perdón, prurito decirlo, porque aprovechar esta situación dramática que estamos viviendo como país, como sociedad, como personas, parecería, diría hasta presuntuoso, pero permítanme, en términos casi dibujar algo de esperanza, decir cómo podemos, entre comillas, por favor, aprovechar el contexto de coronavirus para relanzar o redefinir nuestra relación con el sindicato. Porque es verdad que si no llegamos a pautas muy consensuadas, cooperativas de trabajo, va a ser imposible manejar este criterio. Salud en la comunidad y economía en funcionamiento. La tesis un poco de esta charla con ustedes es decir, aprovechar toda nuestra historia de trabajos entre empresas y sindicatos con agendas de largo plazo que hemos logrado para ahora meter el tema de coronavirus como una oportunidad para hacer más amplio el mensaje. Yo les diría que si tengo que resumir, digamos, un poco la experiencia de estos años, que ha sido desarrollada en empresas o en industrias como la alimentación, tarjetas de crédito, telefonía, agroindustria, servicios de gas y también sector automotor, ha sido tratar a las empresas, a los sindicatos, de llevarlos por un proceso de que puedan encontrar ejes de trabajo a largo plazo. Yo supongo que muchos que son, sobre todo comunidad de antiguos alumnos del IAE, habrán visto, porque fue muy difundido, que el año pasado, junto con mi equipo de Consensus, pudimos lograr articular un acuerdo social y productivo en el sector automotor. Nos llevó un año hacerlo, un año desde el Centro Consensus, desde el IAE. Trabajamos con el sindicato ESMATA, trabajamos con todas las terminales automotrices, trabajamos con los proveedores de autopartes, trabajamos con los concesionarios, y la idea, fíjense, esto fue antes del contexto coronavirus. ¿Cuál era el punto? Todo el sector estaba viendo un abismo. ¿El abismo cuál era? Que había caído enormemente la producción de autos en Argentina, y las ventas también. Con lo cual todos estaban más unidos que por el amor, estaban unidos por el espanto. Esa frase que más de una vez hemos escuchado. Bueno, entonces,
¿Qué pasaba también? ¿O qué pasa? Enorme desconfianza entre las partes. Situaciones del pasado, prejuicios. Se nos invitó como una especie de ámbito neutral, un ámbito de comunicación universitario, ya de universidad neutral, a ser los anfitriones para que puedan dialogar mirando a largo plazo. Y bueno, a través de una serie de procesos, metodologías y avances, durante un proceso de un año pudimos ir pasando de, diríamos, discusiones enfervorizadas de antagonismo a pensar en una visión común hacia el 2030 del sector automotor, donde entra el tema del auto eléctrico, la conectividad, entran, digamos, el hecho de atraer inversiones a nuestro país, que es tan complejo desde el punto de vista de riesgo. Bueno, obviamente, si yo tuviera que decirles cómo se logra esto, todos tuvieron que ceder, todos tuvieron que decir, de su pretensión de máxima hay que bajar a un 70%, pero un 70% sostenible por toda la mesa de diálogo. Y se hicieron 7 ejes estratégicos que digamos, por supuesto, esto fue en diciembre del año pasado, están establecidos como hoja de ruta futura de trabajo del sector. Tienen que ver con inversiones, con la incorporación de nuevas tecnologías, la adecuación de modalidades de trabajo, cómo va a cambiar la venta de automóviles, etcétera, etcétera. Ya hay algunas de ellas que en enero y febrero se trabajaron como posibles leyes en el Congreso, ya entraron. Después, bueno, obviamente, a partir de marzo vino este tsunami del contexto del coronavirus y es como que ha puesto un stand-by en el proceso. Pero fíjense qué interesante, son los primeros que me han contactado para decirme, profesor, y ahora en contexto del coronavirus, ¿cómo podemos aprovechar la confianza desarrollada en el sector para tratar de poder balancear salud con actividad económica? Entonces, fíjense qué interesante haber articulado un proceso de confianza para que ahora el manejo del contexto del coronavirus sea más sencillo. Entonces, yo les diría que en principio lo que yo quisiera compartir con ustedes, y ahora podemos pasar para que vaya quedando una metodología y vamos a reflexionar los pasos, y después hacer un hincapié en el contexto del coronavirus, es el proceso, el protocolo como sigue. Sabiendo que pasados unos 25 minutos, yo estoy controlando obviamente mi tiempo, ustedes van a poder hacer preguntas y respuestas, para de alguna forma cerrar esto, que es simplemente una introducción al tema. Entonces, permítanme que yo pase ahora a compartir una pantalla para poder manejarme con algunas ideas que están como estructuradas y sean para ustedes de mayor utilidad. Un segundo que voy a compartir la pantalla. Bueno, fíjense que el título, la verdad, uno podría detenerse en el título, porque ya da un mensaje fuerte que estaba implícito en mi mensaje inicial. Construyendo una relación sustentable. ¿Por qué es un término importante esto? Porque nadie pretende, sería utópico, sería casi, diríamos, no sé, ingenuo en pensar que pasamos de la connotación al amor eterno natural. Hay diferencias muchas veces de historias, pero de todas formas, sindicatos y empresas y sindicatos tienen que convivir juntos por un tema de que son empleados y por otro lado que hay un marco legal que, digamos, alienta el sindicalismo. Por lo cual, relación sustentable, ¿qué significa? Articular los mecanismos de comunicación para que sea algo de sinergia de esfuerzos y no de confrontación. Sustentable para ambas partes. Esto, las empresas suelen pedirme, les gustan los métodos y coincido con eso, que hablemos de protocolos, hablemos de métodos. A ver, dame una hoja de ruta para hacerlo. Yo les cuento brevemente la hoja de ruta clásica nuestra. Hoy, la única diferencia es que el contexto del coronavirus entra a ser como el ítem número 1 de la estrategia, de la agenda estratégica. Bueno, a ver, yo diría que lo primero es tratar de creer nuevamente en la importancia de la construcción de consenso. Esto sería lo primero como un modelo mental, ¿no? Estoy en un contexto donde el mundo está frente a algo que es, no sé, algo impredecible, incierto. Día a día aparecen nuevos temas con los tecos, las vacunas, o sea, día a día tenemos que tomar decisiones como empresarios. Con lo cual, yo diría que permitamos abrir la cabeza a este concepto. Se nos viene un futuro de mucha mayor cooperación que confrontación, como sociedad. Si no cooperamos, es imposible
salir de este contexto dramático que estamos viviendo. Lo primero sería modalidad, paradigma, construcción de consenso. Relación sustentable, ya lo había dicho, y entonces el otro concepto es, si me pongo en modo consenso, tengo que empezar a pensar que además del salario hay una agenda estratégica de diálogo con los sindicatos. Y el contexto del coronavirus es el ítem hoy día prioritario para manejar esa agenda estratégica. Bueno, hay una fase 1, les repito, esto es el protocolo que hasta diciembre se usaba para trabajar en sectores y en empresas. Hoy día, permítanme que lo cuente, para que sepan cómo se hace esto. Hoy día el tema es que hay que incorporar a el contexto del coronavirus. Lo primero de todo, que siempre nos tocó hacer en todas las empresas del sector, ya dije, telefonía, agroindustrial, servicios de gas, tarjeta de crédito, fue que hay que hacer una alineación interna a la empresa en cuanto a esta nueva visión de relación con el sindicato. ¿Por qué? Porque es muy entendible. Hay mucha gente que por contacto frecuente, diálogo con la comisión interna, tiene historias que lo llevan a tener muchos prejuicios, muchas veces muy fundamentados con el sindicato. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer la empresa, si se quiere meter en esto, es tratar de lograr una alineación interna en cuanto que vamos a ir a esta visión, para que nadie sienta que esto es una nueva moda, de que esto está impuesto por una especie de inspiración del número 1, o porque lo dijo un profesor experto del IAE. Y suele ser un trabajo no menor, que hay que hacer mucha negociación interna en la empresa para poder decir, bueno, sí, evidentemente estamos dispuestos a redefinir o repensar nuestra relación con los sindicatos. Esto es lo primero. Entonces, alineación interna de que este es el camino que vamos a seguir. Yo, permítanme que un poco sea en este aspecto como muy convencido. Creo que hoy sí, el contexto que estamos viviendo casi nos lleva a tener que pensar de esta forma. En cuanto a consenso, cooperación, para trabajar juntos en función de una comunidad sustentable y económicamente y de salud sustentable. O sea, lo primero, alineación interna. Bueno, la fase 2 es ya la reunión con el sindicato o con la comisión interna. Ahí depende, mucho de esas estructuras sindicales dependerán. Y acá entonces es lo normal. Una vez que el sindicato, tras hablar con nosotros, que seríamos como los mediadores, decide sentarse a esa mesa, entonces hay una oportunidad de, fuera del contexto del coronavirus, de poner aquí intereses relevantes de las partes. ¿Cuáles han sido antes de la pandemia? Y los más interesantes de poner son el futuro del negocio, la sustentabilidad del negocio, la productividad, la tecnología, importantísima dimensión que hasta diciembre del año pasado era muy importante en estos diálogos. ¿Cómo cambia la tecnología del trabajo? Fíjense, por ejemplo, la tecnología en el sector automotor. Y el sindicato mismo lo reconocía. Señores, en un auto eléctrico, donde hay un montón de nuevas tecnologías, hay otro tipo de mantenimiento, si no redefinimos nuestras descripciones de trabajo, estamos complicadísimos. Porque además va a haber mucho más software y negocios de conectividad. O sea que tenemos que todos repensar. Con lo cual, esas son las variables que normalmente son importantísimas meter en la discusión con el sindicato. Les repito, ¿no? Futuro del negocio, tecnología, productividad, atractividad de inversiones. Cuando en el sector automotor, me acuerdo que hicimos comparativos con Brasil y con México, que serían como los competidores de Argentina para traer inversiones, la verdad que cualquiera lo decía. Si no hacemos algo desde el punto de vista de redefinición impositiva y de redefinición del punto de vista laboral y de redefinición de estructuras de trabajo, no vienen inversiones a la Argentina. Con lo cual todos tenemos que hacer algo y comprometerlo en un convenio que fue el que hicimos nosotros para poder atraer y que las multinacionales puedan optar por una decisión de la Argentina. Con lo cual, esto sería lo clásico de esta agenda, que no es menor, es un desafío enorme. Bueno, por supuesto, ver las convergencias que hay y tratar a través de muchas, de alguna forma, opciones y generación de alternativas, ver cómo se pueden lograr los escenarios posibles a trabajar. Con lo cual, esta sería la parte de compartir intereses y buscar opciones creativas de solución. Esta sería la fase 2. Ya está el sindicato con su equipo, ya está la empresa con su equipo. Y después, un tema no menor, fíjense acá abajo, que pongo allá, y le pongo la flechita, es alcanzar las bases para un pacto de convivencia y respeto. Es muy importante aprovechar esta parte de, digamos, convergencia de intereses
para también poder sentar lo que se puede y no se puede hacer de cara al futuro. Será como el pacto de convivencia. Sería más micro, más operativo, pero creo que le da una especie de sustento muy interesante al diálogo estratégico. Esto sería la fase 2. Sería como, de alguna forma, la visión hacia donde caminamos juntos. Ustedes que son empresarios, imagino la gran mayoría, o habrá sindicalistas, políticos, pero bueno, para cualquier hombre de acción sabe que esta fase 2, que es muy interesante, si no le ponemos mecanismos de operativización, no avanzamos. Vamos a la fase 3 entonces, que son los mecanismos y el método de avance. La fase 3 tiene que ser organizarnos, acá, fíjense que lo estamos poniendo acá, organizarnos para el diálogo futuro. Lo que acá se recomienda muchas veces hacer, y acuérdense que todo esto hoy aplica 100% al contexto del coronavirus, es que se diseñe una mesa chica y una mesa grande de relacionamiento con el sindicato. La mesa grande normalmente más orientada, yo diría, la mesa chica, perdón, más orientada hacia un tema de tipo estratégico, de visión de negocio, y una mesa más grande desde el punto de vista operativo para manejar más el día a día del negocio. Muy importante en la empresa que haya un equipo de alguna forma fijo de dialogadores o de negociadores para que no haya este cambio de interlocutores que muchas veces no favorece el buen diálogo. Con lo cual, equipo estable por el sindicato, eso ya lo tienen, equipo estable por parte de la empresa, pensando que estamos haciendo una acción que es estratégica y que no tiene que ser delegada en estudios laborales o en gerencias menores. Esto es estratégico, con lo cual tiene que estar, yo diría, la crema de la empresa metida ahí, o al menos gente de mucha influencia. Equipo estable de negociadores por parte de la empresa, equipo estable de sindicato, van manejando en 2 niveles, el día a día y van manejando el plano estratégico. Y así van avanzando en esta, digamos, agenda. Ahora, esto que es el protocolo normal y que por supuesto ustedes, hombres de acción, sabrán que después esto requiere miles de negociaciones, de ajustes, de lubricaciones para que funcione, es un poco la hoja de ruta muy macro. Hay una fase 1, acuérdense, que es una fase de convencimiento interno, una fase 2, que es el hecho, bueno, identifiquemos intereses comunes, busquemos convergencias y pensemos en escenarios posibles para ambos y negociemos a ver en dónde encontramos el punto de ajuste, y una fase 3 que es el día a día y el método, a través de mesas chicas, mesas grandes, de cronograma de diálogo. Esto sería un poco el protocolo general. Ahora, ¿por qué, digamos, nos parece importante recuperar todo esto en el contexto del coronavirus? Porque el coronavirus es el desafío, es el enemigo invisible a derrotar en los próximos 2 años hasta que aparezca una vacuna, y si es que aparece. Con lo cual estamos viviendo una incertidumbre comunitaria que nos obliga a que este ahora es el número 1 como ítem estratégico. Porque fíjense, pensando algunas cosas que ya las empresas me han consultado y me han venido a decir, los puntos que salen en la agenda para trabajar las posibles aperturas graduales de la cuarentena. ¿Bien? Acá, fíjense, aparece el tema de la flexibilidad laboral. O sea, bueno, ¿cómo vamos a tratar de redefinir temas de turnos y esquemas, a veces para evitar aglomeraciones, en el caso que fuera necesario? El tema de cómo vamos a incorporar tecnología de testeo en la empresa para poder aislar casos o prevenir posibles casos asintomáticos. El hecho de poder inculcar, además de los decretos, digamos, como el del gobierno de la ciudad, el uso del barbijo sin que nos intimide y nos avergüence. Tema que pasa, todavía la sociedad no está acostumbrada a manejarse así como con cara cubierta. El tema de la distancia social, un tema, las empresas me han dicho, muy difícil, lo vemos nosotros, somos de cultura latina del abrazo, o sea, vamos a tener que aprender, sin que sea desprecio, a poder dejar una distancia adecuada hasta que podamos salir de este peligro del contagio. Y eso requiere una disciplina. El hecho de las reuniones virtuales, vamos a tener que pensar cuántas reuniones podemos llevarlas a ser virtuales y eliminar mucha reunión. Bueno, en definitiva, hay un contexto de trabajo hacia el futuro y de cómo vamos a ir encontrando la forma de funcionar y cómo vamos a poder de alguna forma seguir haciendo sustentable el negocio, que hace imperativo que podamos tener este protocolo de, digamos, discusión con el sindicato para que de alguna forma podamos manejar esto adecuadamente. El tema no es fácil, yo diría que tiene muchos avances y retrocesos, no nos olvidemos que hay una historia hacia atrás complicada, pero creo
y cómo decirlo, si quieren con respeto esto, ¿no? Este contexto nos ofrece una oportunidad, nos da un sentido para hacerlo. Miren, yo leyendo estos días de cuarentena, que uno está un poco complicado, no sabe cómo manejarse, busca aferrarse esperanzas, releí un libro que es un clásico, se llama En busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro muy interesante porque en el fondo, para hacer un mensaje, dice, el hombre cuando encuentra un sentido, ahí tiene la energía para poder pasar la peor pandemia, encontrar un sentido. Bueno, yo diría, en serio, realmente encontremos un sentido en esto, ¿no? Que sea una oportunidad, paradójicamente y dramáticamente, el contexto del coronavirus para relanzar, redefinir, repensar la relación entre empresas y sindicatos. Y que poder ahondar en estos detalles sea como el primer puntapié para poder trabajar hacia el futuro en una sociedad más cooperativa, que es lo que seguro se va a venir en el mundo después de la pandemia. Yo estoy casi básicamente en el tiempo que me habían pedido asignar. Creo que es muy importante porque puede ayudar mucho a contestar preguntas y respuestas. Sí, el último mensaje que yo dejaría antes de cederle a mi colega Cecilia, que está un poco administrando las preguntas, sería este mensaje, ¿no? En toda experiencia que hemos hecho nosotros de trabajo cooperativo y consenso estratégico entre empresas y sindicatos, nunca ha habido una receta que sea aplicable a todos. Nunca ha habido. Esto es lo más parecido a un traje a la medida. Yo con este material, que después puedo compartir, obviamente, voy a compartir, pueden tener ustedes como la hoja de ruta muy preliminar, pero cada uno tiene que encontrar su traje a la medida. Ahora, lo que es innegociable en esto es que sea el traje A, B o C, tenés que aprovechar como empresa, si no va a ser imposible, a que el enfrentamiento del virus sea un motivo de trabajo cooperativo, consensuado entre empresas y sindicatos. Yo no sé cuándo lo podemos hacer, pero sería muy bueno que después puedan de acá, desde mi equipo de DIAE, sacar una foto, digamos, de todos los que están aquí, o para después distribuirla, y por supuesto, digamos, después los saludo al final de mi intervención. Estamos en el minuto 25, como habían dicho, así que paso a responder toda pregunta que considere el público interesante hacer. Hola, buen día Roberto, buen día a todos. Le comento acá una pregunta que hizo Belén. Dice, estratégicamente, ¿conviene presentar el PPC o primero tratar de negociar solo con los sindicatos? Perdón, el PPC, ¿cómo es eso? Sí, PPC pusieron en el Procedimiento comentario. preventivo de crisis. Muchas gracias. A ver, haceme de nuevo la pregunta, Cecilia, de nuevo, ahora, porque así dale, hacémela de nuevo. Sí, ¿Sí enseguida le digo. Sí. Estratégicamente, ¿conviene presentar el PPC o primero tratar de negociar solo con los sindicatos? A ver, yo creo que las empresas que me han consultado a mí, todo procedimiento de crisis, que además convengamos, están siendo ajustados día a día. Todo esto, no conozco organización, si tiene sindicato, que lo pueda hacer sin hablar con el sindicato. Con lo cual, yo diría que, después cada empresa ve su estrategia comunicacional, pero que tiene que ser un tema que sin duda en un momento tiene que tener un capítulo propio de trabajo con el sindicato, es importantísimo. Ahora, yo igual, permítame que haga una recomendación, porque es verdad que este contexto de coronavirus nos lleva a estar como muy en modo implementación rápida. Yo diría, una breve pausa, aunque sea de 10 minutos, para, yo diría, no tirarse a apagar el incendio sin antes plantear que esto es un enfoque de cooperación, porque sin trabajo conjunto, empresa y sindicato, no se puede ir adelante. O sea, yo diría, aprovechen para dejar sentadas unas bases que orienten como mensajes distintos en la relación con el sindicato. Eso es lo que yo diría. Después vamos a la operativización y demás, pero que quede esto como un contexto, que no se pierda esta dimensión. Estamos trabajando juntos en una dimensión estratégica. Si no podemos de alguna forma balancear virus con actividad económica, la sociedad se muere también. No dejen de poder dar ese mensaje, muy importante. Perfecto, gracias Roberto. Te digo otra pregunta. ¿La buena utilización de la inteligencia emocional es clave para las mesas de diálogo? Sí, mira, yo te diría lo siguiente. Previo a la pandemia,
que nos pone a todos en un modo, creo que más abierto a cualquier nuevo paradigma. Previo a la pandemia, los directivos, y permítanme, yo he formado directivos por 30 años, 31 años, pero los directivos, por lo general, en esto eran muy cerrados, muy cerrados. Ambos, ¿no? El sindicato también. O sea, mucho prejuicio, muchas historias pasadas. De hecho, fíjense que en algunas organizaciones yo tuve que darles cursos de historia del sindicalismo para tratar de sensibilizarlos más hacia el interlocutor. Y también los sindicatos, tremendamente prejuiciosos, por lo cual muchas veces, acá no lo he dicho, pero nuestro trabajo es ir al sindicato para bajarles los niveles de defensa. Yo una cosa que sirvió mucho antes de la pandemia era lo que yo llamo el reseteo emocional. ¿Qué era el reseteo emocional? Destinar unas jornadas muy abiertas, muy profesionales, a donde se pudiera ahondar en las cosas que nos molestaron del pasado. Y era muy adulto. Y ese pedido de disculpas, ese reconocimiento, bueno, permitía como de alguna forma generar el ambiente para pensar a futuro. Yo creo que hoy día el tema de la pandemia es como que nos pone a todos en un modo de cooperación. Si no, igual, no descartaría poder hacer un breve ajuste de desprejuiciamiento y de reseteo emocional para poder ahondar el tema del coronavirus y la economía con mente fresca y sin, digamos, prejuicios. Perfecto, a ver, le leo otra pregunta. Un segundito. En un contexto recesivo como el que se avecina, ¿cómo encarar posibles escenarios de reducción salarial y de puestos de trabajo? A ver, me permito, y si el público me lo permite, porque acá es la opinión de una persona más y no la del gurú, que no es dogmático lo mío. Yo, por posición personal, no apelaría en primera instancia a esto. Le buscaría la vuelta donde sea y que cuando se recorte sea inevitable, sea básicamente porque no se ha podido buscar ninguna otra alternativa. Acá les digo una cosa, porque también es importante, ¿no? En esta historia mía y de mi equipo, en trabajo con empresas y sindicatos, alguien que yo no mencioné y que ha pasado han sido las casas matrices. Las casas matrices muchas veces han intervenido y a veces por desconocimiento de la realidad de un país, no en un contexto global como la pandemia, muchas veces hacíamos nosotros como balanceadores en cuanto a convencer a la casa matriz de la importancia de la cooperación en Argentina por la fortaleza de los sindicatos. Yo creo que hoy el contexto del coronavirus a todo el mundo lo pone en un modo más abierto, pero yo diría, miren, sería muy importante con creatividad al menos sentirse que hemos agotado instancias para no caer rápidamente en el recorte salarial. Y si es así, que esté justificado y se pueda transmitir y se pueda comentar para no dañar. Acuérdense que la tesis mía es que esto nos sirva para poder repensar la relación con el sindicato a futuro. Con lo cual, que esos recortes no impidan esta visión estratégica, porque el mundo va a seguir y no tenemos que de alguna forma quemarnos todos los cartuchos que tenemos hoy día. Gracias, Roberto. Otra consulta. En pymes o empresas de menor dimensión que los sectores planteados, ¿no aparecen las competencias de diálogo necesarias para plantear una agenda de futuro? ¿Cómo sortear esta limitación? A ver, yo trabajo mucho con pymes, también estoy muy cerca de ellos, y la verdad, a los queridos pymes, que yo sé que siempre decimos en el IAE, hoy están como un boxeador en un ring pegados por todos lados. Yo lo entiendo y los comparto, además conozco mucho y trabajo con un director de pymes muy cercano todos los meses, pero yo también les diría que en muchas pymes que yo conocí se ha podido hacer esto, o sea, que no sea una limitante, porque de hecho, diría, en algunas pymes ha sido más fácil instalar esto que en empresas grandes. Les voy a decir por qué. En la empresa grande, normalmente, antes de la pandemia, el tema es negociar con casa matriz este enfoque, ponernos de acuerdo internamente donde hay 2, 3 bandos, halcones, palomas. O sea, ha sido muy, muy difícil en multinacionales hacer esto. A veces en la pyme, cuando el dueño compra la idea y la comparte con su socio, se hace inmediatamente. O sea que diría, a ver, en mi experiencia personal,
esto no es una receta para empresas grandes, es una receta para empresarios. Por supuesto, hay una cosa que es elemental. Tenés que tener del otro lado el interlocutor con la madurez para poder dialogar con esto, que a veces, ahí sí es cierto, no siempre en los sindicatos se encuentra eso. De hecho, yo les cuento una experiencia. Han venido empresas del Parque Tecnológico de Pilar a pedirme, fíjense, que el cambio de paradigma, esto hace más o menos 2 años, si podemos formar a los delegados gremiales del Parque, digamos, industrial de Pilar, para tener mejores interlocutores que lo normal. O sea que, diría, por eso, yo acá tengo experiencias muy buenas que me dan aliento a pensar que se puede hacer. Muchas gracias. Otra consulta. ¿Qué opinión tendría sobre un acuerdo consenso entre empresas proveedoras y supermercados? Yo creo, me animo a decirlo, que entra 100% en lo que yo estoy defendiendo hoy día. O sea, a ver, si antes nos unían rispideces, creo que el mundo que está enfrentado al enemigo más virulente, más grave que ha tenido la humanidad, puedo decir, no sé, los últimos 2 siglos. Si no hay diálogo entre los eslabones de cualquier negocio, es imposible salir adelante, pero imposible, no hay forma de salir adelante si no hay diálogo, por lo cual yo diría fundamental. Muchas gracias. Otra consulta. Si tenemos una empresa sin presencia sindical, por ejemplo la empresa de software, ¿cómo relacionar el sistema directivo de la compañía con los colaboradores empleados en ese momento? ¿Es una debilidad de los colaboradores o una fortaleza de carecer de sindicato, perdón? A ver, yo diría lo siguiente, a ver, si la empresa no está sindicalizada, es posible que esto que estamos diciendo, igual una empresa que no estuviera sindicalizada, me ha tocado más de una consulta últimamente de antiguos alumnos, así, igual esas empresas, por el tema de negocio, sustentabilidad, rendimiento de cuentas accionistas, impredecibilidad, requiere ponerse en modo cooperación interno y aplicar internamente lo que yo hablaba con el sindicato. Parecería ser más fácil, puede ser más fácil porque es verdad que con el sindicato no tenemos muchas veces, si no hay una historia pasada, esa empatía directa. Así que yo diría que sí, es posible que esta cultura de cooperación y de trabajar escenarios creativos para poder tener comunidad sustentable en salud y negocio sustentable, si no hubiera sindicato, sería más lineal, más directo. En el caso, digamos, que hay sindicato, va a obligar a sentarnos e invertir en ese, diría, si quieren, ¿se acuerdan la fase 1? Una fase 1 y fase 2, donde pongamos en modo a las dos partes de que hay que trabajar juntos para atacar este enemigo común que es el virus. Pero que quede claro algo, sería un mensaje contradictorio mío si diría, ojalá no tuvieran sindicato para hacer esto, porque eso es una utopía. Cada vez van a ser menos las empresas que no tienen sindicato, por lo cual me parece que mi mensaje es un mensaje al común de empresas que tienen sindicato. Muchas gracias. A ver, le consulto esta pregunta de Alejandro. Profesor, ¿cuál es su experiencia negociando por el artículo 223 bis de la Ley del Contrato de Trabajo? No sé si usted está al tanto de esto. La experiencia, a ver, precisamente, ¿en qué contexto? ¿Qué quiere decir con eso? No entiendo bien la pregunta. Bueno, pasamos a otra pregunta, en tal caso el que lo preguntó que vuelva a expresarse. Otro comentario de Enrique, un EMBA regional 1920 del IAE. Si en la actualidad existe una relación de poca confianza en mesa con el sindicato y sumando la influencia ideológica muy pro trabajador, ¿cómo seguir fortaleciendo la relación, más si ahora en este contexto COVID, donde se pierde ese contacto directo por una videollamada? Sí, a ver, Enrique, bienvenido, si un antiguo alumno nuestro. Sí, en este momento que estamos, digamos, sumiados, no está el contacto cercano. Yo, de hecho, he tenido, bueno, en lo personal, Zooms con varios sindicalistas que han trabajado conmigo, y la verdad les diría, a ver, si esto sirve como mensaje, están adecuados con la tecnología, saben trabajar con esta tecnología, y yo diría
que yo empezaría desde este momento, como lo estamos haciendo ahora y como cada uno lo está haciendo, yo sentaría las bases hasta, no sé, porque tenemos todavía, no sé, un mes más, sentaría las bases de empezar un diálogo a través virtual. Yo no dejaría de pasar el tiempo. Y trataría así de elegir muy prolijamente y muy trabajado previamente en la empresa los que van a estar en la conferencia virtual. Porque acuérdense que a diferencia de la presencia física, donde yo me veo con otro, le miro la cara, acá todo ese lenguaje corporal se limita, con lo cual la coordinación y alineación interna tiene que estar muy trabajada previamente. A ver, vamos, es una pregunta de verdad interesantísima porque es muy de implementación. Imaginémonos que eligiéramos en la empresa los 4 o 5 que van a estar en la mesa diálogo sindicato con este coronavirus. Habría que hacer un Zoom previo, trabajarlo, compartir estas ideas, tratar de bajar un poquito los prejuicios y tratar de ver cómo el mensaje se va a emitir. Es un mensaje, señores, hoy, si no enfrentamos a este enemigo juntos, se nos muere la sociedad y se nos muere el negocio. O sea, cómo nos ponemos, sin volver al pasado, a mirar hacia el futuro. Y yo diría, llevar ya pensados algunas frases, mensajes, algunas opciones que hayan pensado previamente para después escuchar qué piensa el sindicato. Y no sentirse mal si sale la primera reunión virtual mal, porque fíjense que además de ser reuniones con sindicatos y virtuales, todo indica que la primera no va a ser maravillosa, pero que al menos no sea pésima. Y tratar de sentar un diálogo a ver si en el primer contexto de acercamiento que nos permita el reglamento podemos ya tener trabajado algo previamente. Pero yo ya empezaría a armar el equipo de negociadores o dialogadores de la empresa. Acuérdense, para construir consenso, ya lo armaría. Y tendría una primera reunión con el sindicato, virtual. Muchas gracias, Roberto. Leonardo consulta, ¿cuándo y cómo se debería integrar al Estado o los entes regulatorios en un proceso de generación de consenso acorde a las políticas de largo plazo? Mirá, otra pregunta excelente. A ver, si yo hablase por la experiencia de consensos en hacer estos pactos de largo plazo, donde el tema no era coronavirus, sino era inversiones, tecnología, productividad, etcétera, etcétera, la verdad, cuanto más tarde me metía el gobierno. Y les voy a decir por qué, porque cuando nos metimos, nos complicó la mesa. Estoy pensando en el sector de minería, el sector automotor. Lo mejor era, fíjense lo que pasó con el acuerdo social y productivo del sector automotor. Se le llegó al gobierno una vez que fue trabajado en IAE y cerrado y validado por todas las partes. Ahí se metió Culfas como ministro de Producción, se metió Fernández y se hizo un convenio, se firmó y se empezó a trabajar en el Congreso en enero y febrero. ¿Por qué? Porque queríamos sacar toda ideología e intención política de por medio. Es verdad que el contexto del coronavirus pone al gobierno como un actor central, y además en todo el mundo. Estamos viendo, es más, está el miedo que ahora los gobiernos sean cada vez más omnipotentes con este coronavirus. Yo igual diría, pensando en la pregunta creo que era de Enrique anterior, que querer sumar al gobierno en una especie de Zoom virtual con el sindicato, hoy el gobierno está desbordado, y además, ¿a quién vamos a sentar? Yo creo que, y recomiendo, dar un primer paso con el sindicato. Decirle, señores, ya veremos después el gobierno qué reglamentaciones habilita, qué nos dice, qué normas pone, pero empecemos a pensar juntos y a ver, ¿cómo abordaríamos bajo escenarios distintos de reglamentaciones el tema de con cuidado de la comunidad en salud y cuidado del negocio hacia el futuro? Yo empezaría ya ahora, no esperaría al gobierno, porque además el gobierno, fíjense que en esto siempre ha ido lento, hoy está desbordado con otras cosas. Pero sí es verdad que después, vamos a suponer, agosto, es posible que aparezcan algunos sectores del gobierno como una especie de integrante más. Pero yo ahora empezaría sin pensar en el gobierno. Muchas gracias, Roberto. Otra consulta de Ricardo desde Madrid. ¿Cuán optimista es en negociaciones? Madrid. Desde Madrid, así es. ¿Cuán optimista es en negociaciones empresa-sindicato sin la existencia de un pacto nacional que dé cobertura a lo que en ellos se pacte? Perdón, ¿el nombre cuál es? ¿Es del señor? A ver, ya te digo, Ricardo Ramos. Ricardo Ramos. Un saludo. Padre del 2005, o sea que yo viví 2001-2006 en Buenos Aires. Y le tuve fe de profesor. Ricardo,
un enorme saludo, cariños para toda España, la tenemos muy cerca, sabemos que han pasado un momento y está pasando muy difícil, y creemos que es un país al cual consideramos hermano nuestro. Así que mucho cariño para todos ustedes. Yo llevo a Argentina y a en el corazón también, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo. A ver, mira Ricardo, yo te diría lo siguiente, y lo dije anteriormente, y en esto quiero tener en serio la humildad de no considerarme dueño de la verdad, porque en esto, ¿quién puede ser dueño de la verdad? Pero te diría, en mi experiencia, si tuviera que escribir el libro ahora sobre esto, te diría, cuando más lejos estuve el gobierno en estos acuerdos, fue mejor. De hecho, cuando lo quise meter, porque estos acuerdos donde yo he trabajado fueron acuerdos donde trabajaba el sindicato y la empresa, o trabajaban en abonos de un sector, como el sector automotor. Y no estaba presente el gobierno. El gobierno, ¿cuándo estuvo presente? Cuando hubo que decirle, señores, acá tienen el consenso. Vamos a tomar el sector automotor. Señor presidente Fernández, usted acá tiene el consenso. Esto lo han validado el sindicato, las terminales automotrices, los proveedores y los concesionarios. Esto lo que le pediríamos que nos ayude políticamente a llevarlo adelante. ¿Qué hizo el presidente? Dijo, bueno, señores, perfecto. Ministro de Producción, ¿cómo esto puede ser trabajado en leyes? A mí me gusta más este proceso. Ahora, no descarto que ante la pandemia y su contexto tan grave, sean los gobiernos en muchos lados donde los impulsores de estos acuerdos. Acordate que este acuerdo del sector automotor mío antes de la pandemia lo impulsó la industria automotriz, sí en el gobierno. De hecho vino a verme el sindicato vino a verme y decirme, Roberto, quisiéramos que el IAE impulse esto. Ahora, yo por eso digo, se pueden hacer sin gobiernos. Creo que los gobiernos van a intervenir mucho en esto porque, a ver, la cooperación y el consenso va a ser nuestro salvavidas para sobrevivir. Si no hay cooperación y consenso en la sociedad, no vamos a sobrevivir. Muchas gracias, Roberto. Ya estoy haciendo la última pregunta, ya que estamos sobre el tiempo que teníamos acordado. Una consulta de Ricardo que dice, una empresa de 20 empleados que viene en crisis y ahora por la pandemia se incrementa la misma, por disminución de los ingresos. ¿Cómo podemos negociar con los sindicatos habiendo intereses contrapuestos en cuanto a la nómina salarial? Todo esto en el corto plazo. Mira, Ricardo, sí, te entiendo, es perfecto. A ver, me han preguntado pymes algo parecido a vos, y yo de hecho he tenido un diálogo con algún sindicato, digamos, a ver, partiendo de la base que yo descarto de la rectitud de intención, o sea, que sea real, creo que hoy día nadie se puede aferrar a un capricho inexistente. O sea, sabemos cómo están los negocios, sabemos cómo están las cuentas de resultados, sabemos cómo están los ingresos. Yo creo que hay, con la mayor apertura, yo diría, señores, yo quiero cuidar el empleo, el mundo sigue después de la pandemia y tiene que seguir, pero si no hacemos, si no bajamos nuestro 100% de pretensión a un 70%, no hay acuerdo posible. Va a ser mucho mejor un 70% que el 100% de nada. Pero yo diría, mostrarles, eso sí te diría, con mucha información que a veces nos cuesta, es un paso a abrir la información, de que como los números nos dan, o sea, ayúdame a poder mantener el empleo. Yo diría, ayúdame a poder mantener el empleo. Ayudar a poder mantener el empleo. Yo creo que, a ver, yo he hablado con sindicalistas últimamente, me han pedido un Zoom, algunos de ellos, y te diría que los veo en esto, por supuesto, el promedio, me parece que es hasta absurdo, pero créanme que si hay algo que percibo, es miedo, temor ante lo que está viendo, y una disposición a una flexibilidad que yo no veía antes de la pandemia. Con lo cual yo diría, con información muy clara y con una intención noble, hay que hablar de estas cosas y habrá que hacer lo necesario para poder de alguna forma transitar esta crisis, si es necesario rebajar salarios, lo que fuera, hasta poder volver después a reencauzarnos. Pero creo que hay que hablar con realismo, Roberto, si me permitís una última consulta que no habíamos leído. Dale, de Agustín. Un placer, dale. Buenísimo. Agustín nos pregunta si cree conveniente abrir las comisiones paritarias para volver a revisar los convenios colectivos de trabajo para redefinir las actividades post-pandemia, incluyendo las modificaciones necesarias para flexibilizar. Sí, yo creo, digamos, que esto, a ver, de vuelta, me parece que es un desafío importantísimo hacerlo, pero ¿sabes qué recomendaría mucho al que me ha hecho la pregunta? No lo hagan, si querés, no pasen inmediatamente a la acción. Dense un marco breve, aunque sea, de poner el contexto del por qué es esto.
porque si no ajustamos, si no adecuamos, si no flexibilizamos, si no recreamos pautas perimidas de trabajo, es imposible enfrentar al enemigo invisible y que la economía siga circulando. Pero yo haría esa introducción de por qué. No es un truco de la empresa que aprovecha esto. Eso, por favor, yo lo trabajaría mucho para que el sindicato vea que, al contrario, es la única forma de garantizar empleo, al menos en los próximos años, en cualquier lugar del mundo. Así que yo dedicaría mucho tiempo al marco, al por qué estamos haciendo esto. Y después sí, sería muy abierto, acuérdense, cuando discutamos el convenio, a más que imponer, trabajar juntos mientras que se pueda, que sea cooperativo el enfoque. Pero sí, sin duda va a haber, pero sin duda hay que redefinir pautas de trabajo y job description, sin duda. Muchas gracias, Roberto. No contamos con más preguntas, no sé si usted quiere dar un cierre a la actividad. No, yo a ver, primero agradezco a toda esta gente que pasaron ya 45 minutos, que no es fácil virtualmente, es un gusto enorme, me dio tanto placer escuchar de antiguos alumnos que me han hecho preguntas. Yo estoy a disposición, la comunidad de IAE se siente en este momento que tiene que contener al mundo empresario, contener a los antiguos alumnos, y la verdad que es nuestra vocación. Así que a disposición para lo que sea necesario, que mi querida Mauge Villar quería sacar una foto de la gente esta saludando, así que bueno, yo los saludo, y que después les van a circular el material mío a todos los que han estado presentes. Así que bueno, les doy un saludo y un cariño muy grande. Cuídense mucho. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias. Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Ale Samprile. Gracias, muy interesante. Saludos a todos y cuídense. Hola Silvana, ¿cómo te va? Muchas gracias. Un grande, Roberto. Muchas gracias. Ahí te veo, ahí está. Bueno, chao. ¿Cómo te va? ¿Bien? Ya hay 100 personas menos, ¿viste? Chao. Chao, adiós. Chao, chao, chao. Chao. Hasta luego, muchísimas gracias.